Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. En el día de hoy vuelve una de mis secciones favoritas y algo que parece también ser una de vuestras secciones más interesantes. Esta vez para hablar de uno de los titanes de la novela histórica, alguien que escribe libros al mismo ritmo al que vosotros consumís los capítulos de vuestra serie favorita. Estoy hablando ni más ni menos que de Valerio Massimo Manfredi, un hombre que, además de tener un nombre gloriosamente romano, es un autor muy prolífico y uno de mis favoritos, por lo que cuando lo conocí hace un tiempo en un evento arqueológico en Italia fue todo un honor. Como comprenderéis, he leído la mayoría de sus libros, y a la hora de traerlo a esta sección he escogido uno de sus primeros libros, que es El Oráculo, o El Oráculo en su título original. Más que una novela histórica, yo lo cualificaría como una especie de thriller arqueológico, porque los hechos, aunque están, digamos, bastante apoyados en el pasado, suceden en lo que en el momento de la escritura de la novela era su presente, por lo que realmente no es una novela histórica en sí. Pero primero dejadme que os cuente un poco de qué va la historia, porque al final yo lo que quiero no es contaros los spoilers, no quiero deciros el final, pero lo que sí que quiero es interesaros un poco en esta novela y en las otras novelas para que decidáis si queréis realmente empezar o no a leer estas obras. Nos situamos en la Grecia de 1973. En esta década los regímenes dictatoriales generados en la posguerra se están desmoronando por toda Europa, como pasó también en España unos años después, y el país heleno no es una excepción. Son los últimos días del llamado régimen de los coroneles, un momento marcado por los disturbios estudiantiles, sobre todo, y como ya veremos, en la Universidad Politécnica de Atenas. Como este es un canal de historias, voy a resumir brevemente el contexto de la obra porque los personajes hacen continuas referencias a ello. Luego de su liberación, Grecia entró en una guerra civil entre las fuerzas comunistas y anticomunistas, lo que trajo consigo un debilitamiento económico y tensiones políticas entre los partidos de derechas y de izquierdas. Tras la victoria de los anticomunistas, las siguientes 2 décadas se caracterizaron por una gran marginalización de los izquierdistas en las esferas políticas y sociales, pero también por un rápido crecimiento económico impulsado en parte por el Plan Marshall. En julio de 1965, la dimisión del rey Constantino II y del gobierno centrista de Yorgos Papandreou creó una agitación política que culminó en un golpe de Estado el 21 de abril de 1967 por un grupo de coroneles que estableció una dictadura. El 17 de noviembre de 1973, la brutal supresión de la revuelta de la Politécnica de Atenas debilitó el régimen, por lo que un consejo nombró al brigadier Dimitrios Ioannidis como dictador. El 20 de julio de 1974, mientras Turquía invadía Chipre, el régimen colapsó. El antiguo primer ministro Konstantinos Karamanlis fue invitado a regresar de su exilio en París y dar comienzo a la era Metapolífesi, cambio político en griego. En el primer aniversario de la revuelta de la Politécnica de Atenas se celebraron las primeras elecciones multipartidistas desde 1964. El 11 de junio se promulgó una constitución democrática. Pero bueno, hola de nuevo. Volvamos a la novela. En una excavación arqueológica, el profesor Periclis Arbatis encuentra un magnífico vaso de oro en el que están grabadas las enigmáticas imágenes del último viaje de Odiseo, la profecía perdida de Tiresias, el viejo adivino que Odiseo consultó en su viaje a Hades. Pero, sorpresa, el profesor también realiza un segundo hallazgo que provoca su muerte. A los 10 años se suceden varios crímenes relacionados con la violación y el asesinato de una estudiante en la misma noche en que Arbatis murió misteriosamente. Parecen actos de venganza de víctimas de la represión policial del régimen de los coroneles, pero al mismo tiempo hay algo más misterioso, porque parecen guiados por la mano de un personaje mítico, asombroso, heroico y también invisible. Pero bueno, hecha ya la reseña del argumento de esta novela, hablemos ahora de los personajes. Una de las cosas que más me gusta de Manfredi es la gran variedad psicológica que imprime a sus personajes. En este caso, los hechos terribles de 1973 con la, represión
de la revuelta estudiantil de la Politécnica de Atenas, de la cual ya hemos hablado, marca un punto de partida emocional para todos los personajes, o la mayoría de ellos, que tenían alguna implicación con estos hechos. Partiendo de ese punto, cada uno de ellos reaccionará y actuará dependiendo de su implicación directa o indirecta en la represión de esta revuelta estudiantil. Siguiendo esa lógica, se nos presenta un amplio abanico de personalidades, desde las víctimas directas hasta los perpetradores más psicopáticos, pasando por las visiones más tibias o quizás oportunistas de los hechos, que dependiendo de los vientos políticos dicen o hacen pues lo que más les conviene. Esto es algo que pasa realmente cuando se habla de una dictadura militar, momento en el que hay reacciones desde con tal se vivía mejor hasta los más acérrimos detractores y digamos gente que odia directamente estas dictaduras. Esto es algo que en España sabemos muy bien cómo funciona y por lo tanto tampoco es necesario decir más. Siguiendo un poco la estructura que ya nos marcamos desde el primer día, ahora tocaría hablar de la estructura. En este sentido, la obra nos presenta de forma cronológica los hechos que provocan el desarrollo de la historia, pero siempre de esa forma tan sibilina que tiene Manfredi de contar las cosas, es decir, dando la información justa y necesaria para que podamos entender qué está pasando, pero dejándonos siempre con la duda de por qué. Eso sí, el autor no se anda con chiquitas a la hora de narrar los hechos, especialmente en el caso de la brutal represión de la policía dictatorial griega, por lo que los más aprensivos de vosotros quizá no os interese tanto esa parte. De todos modos, es importante leer ese tipo de descripciones porque nos recuerdan hasta dónde puede llegar la crueldad humana, en este caso de la policía, si no se protegen los derechos humanos. Creo que especialmente en estos tiempos que el recuerdo de las brutales dictaduras se está difuminando, se está perdiendo, los errores se están volviendo a cometer. Creo que vivir esas experiencias, aunque sea pues como lector, pues es muy importante. Sé que este tema, digamos que levanta pasiones y que quizá alguien se podría sentir molesto, pero personalmente lo siento mucho, pero me da igual. Son cosas que se tienen que hablar, son cosas que se tienen que decir claramente, porque si no, entonces empezamos también a blanquearlo, y eso, pues yo personalmente en este canal, pues no lo quiero permitir. Pasando ya a la valoración, aunque ya he dado muchas pistas, vamos a ver qué me ha parecido la novela. Empezaremos, como siempre, por las cosas buenas, solo por seguir algún tipo de orden, de estructura. El misterio que te deja hasta el final el autor es algo que me encanta de las novelas de Manfredi, el no dejarte saberlo hasta el final, que puedas ir descubriendo lo que está pasando juntamente con los personajes, estando al mismo nivel que ellos. Eso demuestra que es una historia bien trenzada y que te permite releerla para encontrar esas pistas que cuando realmente tú no sabías el final, no las viste, porque realmente no sabías de qué iba la cosa. La valentía de tratar el tema de la represión y la brutalidad policial, aunque siendo un autor italiano cómodamente instalado en su país, hablando de otro país, y en otra década del siglo XX, me parece algo digno de mención. Porque normalmente se suele correr un tupido velo sobre estos temas, una especie de omertá que, al menos en muchas ocasiones es una situación normalmente amparada por vergonzosas leyes de amnistía. Y el hecho de hablar de ello y hablar con todo lujo de detalles, pues es importante, porque hay cosas que, como ya he dicho, no se tienen que blanquear. Finalmente hay que justificar la presencia de esa novela en un canal de historia, porque si no pensaríamos que simplemente es algo pues de hace 2 días, de los años 70. Por lo que quisiera comentar un aspecto relacionado con ese tema. Como en la mayoría de sus libros, se nota que Manfredi, por su formación como historiador, filólogo y arqueólogo, pone muchísimo énfasis en una profunda documentación, tanto en fuentes clásicas como contemporáneas, como arqueológicas también, por lo que en general suele presentar novelas con numerosas referencias a los clásicos, como es este caso. En lo que respecta a los aspectos, quizá no malos, pero menos ilustres, hay relativamente poco que decir, como en general en las novelas que me gustan, pero siempre creo que es importante no hacer simplemente un elogio general, sino también encontrar quizá esas cosillas que se podrían cambiar, al menos desde mi punto de vista.
El primero es que, aunque presenta una hipótesis muy fantasiosa, que no os voy a decir porque si no reviento absolutamente la experiencia de leer el libro, el autor nos proporciona más información al respecto y no ha desarrollado una historia que justifique esa decisión. Y al conocer la gran revelación del final de la novela nos quedamos con ese misterio de por qué, de cuándo ha pasado, de dónde ha salido, por qué se ha dado esa situación. No nos da el contexto que necesitamos, aunque yo también entiendo que si su intención es hacer una novela relativamente corta, tampoco se tiene que poner a explicar todo el contexto histórico detrás de esa revelación. Pero quizá creo que algo más de contexto, algo más de explicación, aunque hay algunas, digamos, partes muy explícitas donde te dan algunas pistas, pero que no, al menos para mi entender, me dejó con muchísima curiosidad. Y por lo tanto creo que esto es algo que se podría haber desarrollado. Otro aspecto que creo que está desaprovechado son los personajes. Si bien entiendo que la intención de Manfredi es hacer, como ya he dicho, una novela corta, creo que esos personajes no están del todo desarrollados y se apoya demasiado en un solo hecho histórico, que sería esa represión de la Politécnica de Atenas el 73, para, digamos, expandir la personalidad de esta gente. Pero algo que en realidad no sería suficiente, un hecho traumático que no sería suficiente como para llevarlos a hacer muchas de las cosas que hacen. Es decir, entendiendo eso, que es una novela corta, que es una novela que tiene que ser fresca y rápida, tampoco creo que esos personajes, digamos, que sean realistas, que reaccionen ya a todo lo que hacen a partir de un hecho pasado, sobre todo aquellos que no tenían una relación absolutamente directa con el hecho traumático principal. Pero bueno, creo que ya podemos irlo dejando por ahí. Como siempre os digo, comentad por aquí abajo cuáles son vuestras opiniones, si habéis leído el libro, si os interesa, si os he yo interesado en el libro y quizá proponiendo nuevas lecturas. Ya os informo que de cara a esta nueva temporada, este va a ser el último programa de verano, digamos, y luego empezaremos otra vez con la programación típica de este canal, en el cual vamos a ir integrando esa sección quizá de forma más esporádica, pero que va a seguir estando aquí, puesto que os interesa tanto y ha habido un éxito bastante relativo, pero importante. Así pues, proponedme nuevas lecturas, yo siempre estoy muy contento de leer y comentar todas vuestras ideas, y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Cliófilos, un paseo por la historia.